Soy Ramón Martínez, tengo 77 años, he trabajado en el Real Valladolid en 2 etapas durante 17 temporadas, en los cargos de secretario general, secretario técnico, gerente y director deportivo. Actualmente estoy jubilado desde hace 2 años y en ese periodo he publicado 2 volúmenes del libro La Legión extranjera blanca y violeta, este es el primero de ellos, que narra historias del Real Valladolid partiendo de los jugadores extranjeros del club. La Operación Sasso es uno de los hitos más importantes de la historia del Valladolid. En lo referente a fichajes yo creo que es el más importante. En la temporada 1958-59 el Real Valladolid ascendió a Primera División y tenía que mejorar el equipo, que renovar el equipo para afrontar la categoría con posibilidades de éxito. Además, el mejor jugador de la temporada del ascenso, Chus Pereda, estuvo jugando a préstamo del Real Madrid, volvía a su club de procedencia, al mejor. El presidente, que era Carlos del Río, tenía 2 personas de confianza, de mucha confianza, uno de ellos era su padre, que residía en Montevideo, y otro amigo que residía en Buenos Aires. Y le habían dicho en el transcurso del año que si el equipo ascendía, contactos que tenían ellos relacionados con el mundo del fútbol les habían dicho que había muy buenos jugadores en Argentina y en Uruguay a un precio asequible. Entonces, cuando ya se consumó el ascenso, el presidente, con buen criterio, envió al entrenador, a José Luis Sasso, a Sudamérica, a que corroborara los informes que tenían las personas suyas de confianza. Sasso estuvo como 3 semanas en Uruguay y en Argentina y volvió con 5 jugadores, todos buenos, buenísimos, todos. Y a un precio que ahora mismo puede resultar irrisorio, 10.000 euros todos, o sea, 1.700.000 pesetas. Después, por una serie de motivos administrativos, uno no se pudo quedar, quedaron 4, que el costo de los 4 fue 1.100.000. Si sería buena la operación, en el aspecto deportivo, fueron 4 titulares para la temporada, éxito total. Y al acabar el año, uno de ellos, Julio Benítez, se vendió al Zaragoza en el doble de lo que habían costado los 4, en 2.050.000 pesetas. Por eso digo que es la operación más rentable del Valladolid de la historia. Julio Benítez llegó procedente del Racing de Montevideo. Debutó en Primera División con 16 años y jugó en el equipo profesional de Racing 2 años, de los 16 a los 18. Antes de venir había sido internacional absoluto con la selección uruguaya. Había jugado un partido con la absoluta. Antes de jugar con la juvenil había jugado en la absoluta. Y a los 3 meses jugó un campeonato sudamericano en Chile, sub-20, él con 17 años, que salieron campeones. En ese equipo también jugaba Eduardo Endériz, otro de los que vino en la operación Sasso. Llegó a Valladolid con 18 años, estuvo una temporada nada más, a fin de año fue vendido al Zaragoza, que había costado 435.000 pesetas, que eran 7.250 dólares. A 60 que estaba el dólar, 435.000 pesetas. Se vendió al Zaragoza multiplicando esa cantidad por 5, en el Zaragoza estuvo un año nada más, y también lo vendió al Barcelona multiplicando la cantidad por 4 y pico, por 9 millones. Claro, para el Valladolid resultó un gran negocio porque con la venta de un solo jugador compensó el pago de los 4 anteriores. Al principio de la operación Sasso, cuando Sasso fue a Sudamérica, la gente era recelosa, porque el Valladolid jamás había salido a fichar un jugador fuera. Se habían jugado 3 o 4 jugadores argentinos en el Valladolid en aquel momento, todos habían procedido de otro equipo español, que estaban jugando en España y les habían fichado. Pero salir a fichar jugadores a Sudamérica era la primera vez que, no el Valladolid, la mayoría de los clubes de España no lo había hecho nadie eso. Entonces la gente estaba recelosa, ¿no? ¿Cómo sin dinero se van a traer jugadores buenos?, se pensaba. Cuando vinieron los 4, se jugaron 6 partidos de pretemporada, 3 fuera de casa y 3 en casa. El primero fuera de casa fue en Villarrobledo. Ya las noticias que llegaron de aquel partido eran que eran muy buenos los 4, especialmente uno, Julio Benítez. Entonces ya el amistoso de Valladolid, el primer partido amistoso, que fue el segundo de la pretemporada con el Rayo Vallecano en el estadio, ya expectación y curiosidad. El campo prácticamente se llenó y claro, al acabar el partido la gente salía entusiasmada con lo que había visto. Pero bueno, si son todos buenísimos, ¿sabes? O sea que al principio muy recelosos por la operación y después la gente muy satisfecha, hasta el punto de que cuando acabaron los 6 partidos de pretemporada, antes del primer partido de Liga que jugó aquí el Zaragoza, se batió el récord de socios de la historia hasta ese momento, 12.000 socios. Él futbolísticamente con 18 años era un jugador muy maduro. Futbolísticamente era muy maduro. Personalmente ya hablaremos luego, pero futbolísticamente era un jugador muy maduro. El Racing de Montevideo es un club centenario que ha celebrado el centenario en 2019, 60 años después de irse él en el 59.
Uno de los actos que hizo, celebrando el centenario, dieron un sello en el que figuraba en ese sello la cara de los dos mejores jugadores del club de la historia. Uno fue un jugador de apellido Santos Iriarte, que había salido campeón del mundo con Uruguay en 1930, en el primer mundial. Y la otra cara era Julio Benítez, que había salido con 18 años del club. Saliendo con 18 años ya le consideraban uno de los dos mejores jugadores de la historia. Llegó a Valladolid y en un año, desde el primer partido ese con el Rayo Vallecano, se consagró ya como un ídolo de la afición. Fue a Zaragoza, estuvo un año, mejor jugador de la plantilla de Zaragoza, mejor defensa lateral de la historia, vendido en 9 millones al Barcelona. Y fue al Barcelona. Y el primer partido con el Barcelona fue un homenaje a Kubala, un partido amistoso. En aquella época, en esta época es imposible pensar esto, un homenaje a Kubala. El Madrid le dejó para el homenaje a los dos mejores jugadores, a Di Stéfano y Puskás. Entonces debutó con una delantera que formaban Kubala, Di Stéfano y Puskás. Y desde ese día, que marcó un golazo, ganaron el Stade Reims 4-3, ídolo de la afición del Barcelona. Los 7 años que estuvo en el Barcelona, considerado el mejor jugador. Por eso quiero decir que era un jugador, la evolución era tan bueno que desde los 18 años, y en la madurez murió con 27 años, no se puede saber. Julio Benítez era un mulato de piernas arqueadas, chueco, que técnicamente y físicamente rayaba a la perfección. O sea, físicamente era un portento, una fuerza de la naturaleza, y técnicamente era un virtuoso. Hasta el punto de que los grandes jugadores, hay muy pocos jugadores que puedan jugar en todos los puestos. Él jugaba en todos los puestos donde lo pusieran. Y en todos los puestos era jugador de selección. Yo nunca lo vi jugar regular. Yo siempre lo vi jugar o bien o muy bien. Era un fuera de serie. Para el Mundial de 1966, que se celebró en Inglaterra, el seleccionador José Villalonga lo tenía como un fijo. Y en una prelista que hizo de 40 jugadores estaba él. Pero claro, España tuvo que pedir autorización a la FIFA por ese partido internacional que había jugado con la selección absoluta de Uruguay. Y como consecuencia de eso, no pudo jugar el Mundial con España. Bueno, fuera del campo, él tenía dos aspectos. Un aspecto, él era un niño en cuerpo de hombre. Generoso como nadie, daba todo, no daba valor al dinero, regalaba todo. Y una gran persona, amigo de sus amigos. Después la otra parte era ingobernable. A mí su hermano en Montevideo me dijo un día, su hermano también fue futbolista profesional, internacional con Uruguay, sacaba 1 año y medio más que Julio tenía. Dice, mi hermano desde niño como jugador era un fuera de serie, como persona era ingobernable. Esa frase utilizó, y es que era ingobernable. Sobre todo si le obligaban a hacer cosas que él no quería, no había ninguna posibilidad. Y después tenía otra cosa también que está un poco reñida con el deportista. La noche era su amiga. Entonces, a pesar de la ventaja de estar toda la noche, en vez de estar durmiendo en otros lugares, daba esa ventaja a los compañeros y a contrarios y seguía siendo el mejor. Él se pensaba que eso iba a durar toda la vida y no se sabe si duró o no duró. He tenido la suerte de que he trabajado en algo que me ha gustado toda la vida. Es una suerte. Yo trabajo, y encima en el club que querías trabajar, que era en tu club. Ahí empecé. Y coincidí, que también es otra suerte, con dos presidentes con los que congenié muy bien. Primero con Fernando Alonso, que fue el que me contrató, que en Valladolid fue el impulsor de la cantera, y después con Gonzalo Alonso, que fue el presidente de los grandes éxitos. Tuve esa suerte. Entonces era muy fácil trabajar en un club que era el tuyo. O sea, además nos gustaba todo. Hace unos días, comentando con Santi Llorente, que trabajó muchos años, trabajamos juntos en Valladolid, y es que a nosotros nos gustaba todo, y es que es verdad que nos gustaba todo relacionado con el fútbol. Había que ir a ver un partido de cadetes, había que ver un partido profesionales, una Copa de América, un campeonato mundial, nos daba igual, nos gustaba todo. Viajar con el equipo, viajábamos con el equipo, si había que viajar. Confeccionar las plantillas de todos los equipos, desde el más pequeño hasta el profesional, perfecto. Tomar decisiones de riesgo que había que tomarlas, nos gustaba todo. Es una suerte poder trabajar en una profesión que te guste todo. Y encima en tu club, porque el club de la infancia es tu club para toda la vida. Yo en los 3 clubes que he trabajado, además del Valladolid, que son el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid y el Celta de Vigo, he tenido la suerte también de que he recibido muy buen trato. En Real Madrid es diferente porque he trabajado 26 años. Entonces algo de mi corazón también está con el Real Madrid. Lo que pasa es que es incomparable con lo que hay del Real Valladolid, porque te repito que tu club es el club de la infancia y cambiar la infancia no se debe ni se puede, ni yo la voy a hacer nunca. Y los valores, pues el hecho de conseguir tantas cosas que conseguimos en el Valladolid sin tener medios, sin tener nada,
con esos presidentes es algo que se queda para toda la vida, ¿no? Porque ya no solamente es el hecho de conseguir ascender a Primera División cuando llevamos 16 temporadas en Segunda, de ganar la Copa de la Liga, el único título que tiene el club en la historia, el tener plantillas del 80 en adelante que había 8, 10, 12, 14, hasta 14 jugadores salidos del juvenil en Primera División, la década prodigiosa que yo llamo la década del 80, es la única década que el Valladolid ha estado los 10 años de la década en Primera División, el conseguir una sede en propiedad, que nunca tuvo una sede en propiedad hasta que compramos una en el año 81, 82, o sea, son tantas cosas sin tener medios que eso se queda para toda la vida y sacas la conclusión de que haciendo las cosas con ganas y con gusto en tu club se puede conseguir cualquier cosa. El tercer volumen y último, porque voy a hacer exclusivamente hasta el año 1988, porque después más tarde ya llegó la época de la ley Bosman, que ya los clubes podían tener 20 extranjeros en plantilla y ya no me merece la pena hacerlo. Además, el año 88 fue cuando yo me fui del Valladolid por primera vez al Barcelona y voy a hacer el tercer volumen, que está en preparación hasta la temporada 1988. Muchas gracias a vosotros y aupa al Real Valladolid.